melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cristóbal Urrutia del Río es violinista, director y gestor chileno especializado en música antigua en Holanda y Bélgica. Entre 2007 y 2010 lideró las gestiones para la creación de la Orquesta de Cámara de Valdivia, conjunto profesional de la Universidad Austral de Chile. Fue su director artístico hasta el año 2013, dirigiendo más de 200 conciertos en Valdivia y diversas comunas de Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Hasta 2019 fue director ejecutivo de la Orquesta de Cámara de Valdivia y hasta marzo de 2023 estuvo a cargo del Departamento de Arte y Cultura de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile. Es además uno de los socios fundadores del sello Chile Clásico. En septiembre de 2023 asume como director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos aquí, no me acuerdo el número del capítulo, 196, ya, aquí me soplan. El 196, ya acercándonos cada vez más a nuestro capítulo número 200. Y también próximos a cumplir 5 años al aire por Radio La Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. En el día de hoy estamos con nuestro invitado Cristóbal Urrutia, que es nuestro nuevo y flamante, reciencito, nuestro director ejecutivo de la Corcudec. Cristóbal, bienvenido al Féminas Sinfónicas. Hola Marcela, muchísimas gracias por la invitación. Eso, que viene el pobre recién viajando ahí, manejando desde Valdivia, porque bueno, de allá estaba su trabajo y partimos entonces conversando. ¿Tú eres oriundo de Valdivia, nacido en Valdivia? Sí. Soy oriundo de Valdivia, pero nacido un poco casualmente en Santiago en realidad, pero mis papás ya vivían en Valdivia cuando yo nací. Lo que pasa es que mi mamá, un poco por tradición familiar, como ella es del norte, viajó a Santiago donde el médico de la familia, digamos, pero no es más que eso. Pero soy valdiviano de toda la vida en realidad. De toda la vida. Sí. ¿Y empezaste a estudiar? ¿A qué edad? A los 7 violín en la Universidad Austral con un colega de mi papá, con Manuel Bravo. Ya. Que habían sido, mi papá también era músico, violinista. Ellos habían sido compañeros en el Conservatorio de la Chile en los años 50 y después fueron compañeros también, colegas, digamos, en La Serena, en el proyecto en la Escuela de Música con Jorge Peña. Mi profesor Manuel Bravo y mi papá, los dos estuvieron juntos también en La Serena, entonces se conocían hace mucho tiempo. Y cuando yo tenía 7 años y don Manuel había llegado también a Valdivia hace algún tiempo creo que venía llegando en ese momento. Entonces mi papá pensó que como para que no estudiara yo con él mismo, porque nunca funciona muy bien estudiar con el papá. Entonces él como que le confió, le pidió esa misión, digamos, a su gran amigo Manuel Bravo. Oye, ¿y tú hiciste la carrera entera de violín? Mira, la verdad es que en ese momento no existía en Valdivia la carrera, el conservatorio. Yo entré a estudiar el año 80, o sea, empecé a estudiar el año 80, y el conservatorio se había cerrado recién en ese año. Lo cerró el rector designado durante la dictadura. Estuvo cerrado 7 años, del 80 hasta el 87. Entonces mis primeros 5 años de estudio, de los 7 hasta los 12, 13 años, pero yo nunca vi otro niño, otra niña que tocara un instrumento. Era yo. Exacto. No existía nadie más en el mundo para mí que otro niño, digamos, que tocara. Existía mi papá. Claro. Pero yo no tenía ninguna otra referencia como de mi edad. Entonces el año 87 se vuelve a abrir el conservatorio y ahí entré yo al conservatorio ya formalmente. Me inscribieron en el conservatorio. Y con los ramos, teoría y toda la... Tenía teoría, creo, sí. Algo, no me acuerdo mucho. Tal vez algo de piano, no me acuerdo bien.
pero alcancé a estar 3 años nomás y ya estaba, me faltaba poco para terminar el colegio. Entonces cuando terminé el colegio me fui a Estados Unidos y allá sí hice la carrera formal, la de 4 años, la carrera, la etapa universitaria. Claro. Me titulé allá en Estados Unidos y después me fui a estudiar música antigua a Holanda, que era de hace algún tiempo ya era lo que más me llamaba la atención. Lo que te tinca, claro, sí. Sí, además que acá no hay mucho, bueno, ahora a lo mejor un poco más, con la globalización que tenemos, está todo un poco más a la mano, pero antes no, o sea, nosotros tuvimos más o menos las mismas épocas y claro, no, o sea, nadie habría pensado mucho dedicarse a la música antigua, por ejemplo, porque ¿en qué voy a trabajar? No sé. Sí, claro. Sí, pues en esa época yo también, cuando me metí a la música antigua, también era un pájaro un poco solitario. Sí, pues sí, claro. Éramos re pocos. Cuando llegué a Holanda supe que había otros chilenos allá que llegamos al mismo tiempo. El Ricardo González, un queridísimo amigo, él llegó a Ámsterdam, a Utrecht primero, después a Ámsterdam, puede ser, estudió flauta dulce allá y después se dedicó al traverso, ¿no? Como le llaman a la flauta traversa barroca, que era un traverso. Y después de a poco empezó a llegar otra gente. Llegó, algunos años después llegó la Annalise Ojeda, Ya. también al Conservatorio de La Haya, llegó la Luciana Mancini. Ya. El año que yo me estaba yendo llegaron ellas dos, el año 2000, si no me equivoco, 2002 por ahí. Llegaron a La Haya, pero también entre tanto había llegado Raúl Orellana a Italia, a Milán, a ¿cómo se llama? La Civica, le llaman, la Civica Escuela de Milán. Y de a poco empezaron a aparecer otras personas que estaban dedicadas a la música antigua. Y había algunas personas de antes que habían estado afuera también, Rodrigo Tarraza, por ejemplo, un flautista traverso. Y había, por supuesto, un movimiento en Santiago también, o sea, la gente de la USACH, el Sintagma Musicum y la gente del estudio Música Antigua, Sergio Candia, la Gina Allende, Alejandro Reyes. Sí, yo fui con ellos compañeros, fíjate, con la Gina Allende, por ejemplo, con Rodrigo del Pozo, todo ello, yo estudié en la Católica, y ahí estaban todos, había un tema, ahí estaba Juanita Subercasó, Claro. y entonces estaba gente que estudiaba, digamos, el tema barroco, las que sí había viola da gamba, todos estos instrumentos, la Gina, me acuerdo que tocaba, y hacían también ellos su música barroca, y qué sé yo, o sea, la música de cámara. De pronto a mí me tocó tomar una vez un ramo, un semestre con Juanita Suercaso, que armó un grupo ahí, tuvimos que tocar cosas barrocas, qué sé yo. Y bueno, y estaba también en la cátedra de flautas dulces. Claro. Entonces, Sí, claro. pero uno siempre los miraba así como con esa, yo miraba a los compañeros y decía, uy, qué arriesgado, yo eso lo encontraba súper arriesgado. Y porque para desarrollarte, digamos, en Chile, porque el Sintagma Musicum y además no sé si hay otros grupos donde tú puedas como trabajar como, en ese tiempo por lo Claro. menos, como música antigua. Pero ahora ya la cosa ha ido cambiando, definitivamente. Sí, claro, hay mucho más, hay, como bien decías tú, a través de las redes, eh, la gente joven está muy informada de lo que pasa en otras partes, entonces están permanentemente en contacto con lo que pasa en Europa, en Estados Exacto. Unidos, y tal vez aunque no tengan estudios formales, de todas maneras a oreja van sacando cosas y se van interesando y van leyendo y Y van se buscando juntan unos con partituras. otros, claro. Entonces hay brotes por todos lados, acá mismo en Concepción también. Y fíjate que también ahora más facilidades para viajar, También, que no habían antes. ¿verdad? O sea, de conseguir una beca para salir era difícil. Claro. Era súper difícil. Sí, pues yo cuando estudié en Holanda me fui con una beca de la Fundación Andes Claro, y en ese momento se daba la beca al año sí. y por 3 años, entonces cada año había alguien que estaba en su primer año, otro que estaba en segundo, uno en tercero, Claro. de recibir la beca y esos eran todos los Y eso becados que sería, había prácticamente. sí. Estaban los amigos del Teatro Municipal, por otro lado, ya había un par de cositas por aquí y por allá, pero no existían las becas del Estado No, en ese momento no. para estudiar música. Eso Ni vino los después. fondar, que por Claro, último ahora hay gente que postula un fondar también para estudiar afuera. claro. ¿No? O sea, indudablemente que ahora la cosa es un poco más sencilla desde Sí, ese claro. punto de vista. Digamos, Sí, la persona que quiere irse a estudiar afuera, el joven, sí. tiene más posibilidades. Nosotros, a mí me hubiese gustado, fíjate, pero lamentablemente nunca se me dio tampoco el tema de salir a estudiar afuera. Y ya después uno empieza así como la vida acá, te Claro. pones a trabajar, te casas, Sí, tenés claro. hijos, qué sé yo, ya se complica más la cosa. Sí, por supuesto. Es una opción, ¿no? Así que bueno, y de eso ya tú terminas allá, te quedas en Europa, te vuelves a Chile. Me quedé un rato después de terminar de estudiar, después del Conservatorio de La Haya y después del Conservatorio de Bruselas, em,
Pero ocurre que el medio de la música antigua es un medio freelance, es 100% freelance. No existen puestos, también en Europa, digamos, no existen puestos, puestos estables en ninguna orquesta, entonces tú dependes un poco de que te llamen o no te llamen, y eso depende en parte de cómo tocas, pero también depende un poquito de cómo te lleves con la gente, la Y los simpatía contactos, y los contactos. exacto. Entonces es muy, inseguro, Inestable, digamos, muy sí. incierto, muy inestable. Entonces hay momentos en que te llaman más, después pasas 2 meses sin que te llamen de ninguna parte, Claro. o de repente sale un proyecto súper bonito, lo aceptas y después sale otra cosa más interesante todavía y no puedes rechazarla. Claro, sí. Pero además es muy difícil, a lo que iba es que además es muy difícil sacar una visa de trabajo en esas condiciones. Entonces lo que hace mucha Claro, gente es que va no renovando la tienes un visa de estudio. contrato que presentar. Exacto. Entonces tienes que, cuando quieres sacar una visa de trabajo como independiente, tienes que demostrar una cantidad de ingresos al año que es súper difícil de llegar. Sí. Y porque además buena parte de lo que uno hace, el trabajo tampoco es estrictamente formal, digamos, hay como una cosita por aquí y por allá, como de repente cuestiones más chicas que no las puedes contar como parte Claro. de tus ingresos formales. Exacto. En esa época al menos. Entonces era re complicado como hacer un proyecto de quedarse a vivir allá, específicamente en ese medio. Es bien distinto cuando estás en el medio de la música clásica tradicional. Mi hermano lleva ya 10 años en Alemania y hace un rato ya que está con visa de trabajo, digamos, exacto. terminó de estudiar. Y tiene un par de trabajos, pero estable, digamos, un medio tiempo por acá y un cuarto de jornada en otro lado, y con eso Y está con eso súper es bien. suficiente para obtener la beca, claro. O sea, la Sí, visa. la visa, claro. La visa. Y sí, bueno, a no ser de que te pongas a trabajar como profesor. Claro, Y eso es ahí lo otro, también pero es son... difícil. Sí, es Claro. súper difícil. Pero además hay una cuestión, yo creo que llega un punto en que cada quien decide si se vuelve o se queda. Hay un punto de quiebre ahí. Y para mí fue volver. O sea, para mí era bien claro que quería volver, porque y lo he comentado con otra gente, hace poquito alguien, no me acuerdo quién era, que me comentaba lo mismo, y tal vez ni siquiera era del mismo rubro, pero, o sea, también no, de la música. Como que en Europa, en Estados Unidos, tú sientes que si a ti te sacan o si tú te sales, inmediatamente se va a llenar ese espacio en el engranaje con otra pieza idéntica. Exacto. Entonces, Así, pues. ¿qué es lo que aporta? Uno es re poco en realidad, o eso es lo que uno siente. O sea, por una parte estás tocando a un súper alto nivel, yo tocaba con muy buenas orquestas de música antigua, orquestas barrocas, que es un deleite, digamos, un disfrute. Me tocó participar en varias grabaciones, en giras por todos lados, o sea, lo pasaba realmente muy bien, y tú estás rodeado estéticamente, digamos, sensorialmente, una cosa maravillosa. Y un Grupos que, público además, un público que es claro, seguidor, sí, digamos, de claro. este tipo de música. Claro, entonces es muy gratificante desde el punto de vista sensorial, estético, si quieres, pero uno siente que, pucha, bueno, ¿y qué es lo que estoy aportando con todo esto? En cambio, en la misma época, paralelamente, yo venía a Chile, hacía los talleres de música antigua para orquestas infantiles, juveniles, y sentía que ahí sí, pues, o sea, Había un aporte, claro, la gente lo agradecía, los cabros se aferraban de eso y lo sentían, lo hacían como muy propio. Y todavía me pasa que me topo con gente que estuvo en talleres míos hace 15 años, por ejemplo, y me dicen, para mí fue tan importante que yo jamás lo habría pensado, Sí, pues sí. ¿no? Y a veces fue un puro taller por aquí, otro por allá, pero esas 2 horas o 3 horas que estuve con esa persona o con ese grupito, hubo 2 o 3 personas que de verdad les impactó y les cambió tal Sí. vez alguna... Y que sabes que la docencia, sea como sea, toca a Sí, las po, personas. sí, Mucho más allá que el sí, trabajo que yo misma, por ejemplo, puedo hacer en la orquesta, que sí, claro, ya a la gente le gusta la orquesta y sí, viene, escucha la obra. Pero como dices tú, yo soy parte de un engranaje completo. O sea, la claro, gente no me viene a escuchar a mí, viene a claro, escuchar la orquesta. claro, Pero el profesor es distinto. sí, sí, La docencia es otra sí, cosa. sí, Y ahí tocas a la gente y efectivamente puedes realizar un cambio importante en una persona. sí, po. Uno a veces no se da mucha Sí, cuenta, uno exacto. no tiene plena conciencia de eso, pero te encuentras 15 o 20 años después y te lo dicen y pucha, qué bonito saber eso, Claro, ¿no? sí, Mm, sí. Pues. Y ahí sí que mm, estás haciendo un aporte. sí, sí. Sí. Oye, bueno, y entonces ya llegas acá a Chile, volviste a Valdivia, empiezas a Sí, trabajar allá, al conservatorio el porque año, sí, leímos ahí la introducción del programa donde habla de que tú estuviste como en esta gestación, digamos, de la Orquesta de Cámara de Valdivia. sí.
Bueno, yo llegué a trabajar al conservatorio, porque una cosa que yo no quería hacer, al conservatorio de la Universidad Austral, lo que no quería hacer era volverme a Chile y después empezar a buscar pega. Mm, Em, Porque pasa un fenómeno curioso pero comprensible a la vez, digamos, si tú te vuelves a una pega específica, como que llegaste de afuera y hay un cierto una respeto. expectativa de más alta. Claro, mientras que si tú llegas, te volviste y no tienes nada, como que al par de meses ya eres el que se tuvo que volver, ¿no? Entonces Claro, se vuelve como más, es mi impresión, se vuelve como un poco más cuesta arriba el encontrar pega estando acá después de que te volviste. Entonces yo tenía la idea de que si me volvía iba a ser a algo algo concreto, específico. Claro, sí. no, a este gallo le fue mal allá y por eso está de Claro, vuelta. Sí, claro, pues sí, pues. sí. Yo creo que pasa, a lo mejor Claro. Y era a lo mejor una... el que te quiere contratar también duda por eso. Exactamente, claro, Claro. pero ¿por qué está acá si...? En fin. Entonces, claro, me vine cuando gané este puesto en el conservatorio en la Universidad Austral. Estuve ahí un poco más de 2 años, pero durante todo ese periodo también, y de hecho antes de venirme a Chile ya había empezado las gestiones para la creación de la Orquesta de Cámara de Valdivia, que fue una cosa bien, como un cruce de caminos bastante azaroso, digamos, no es azaroso la palabra, pero em, bueno, serendipia es una palabra que me gusta mucho, y serendipia significa algo una coincidencia un poco, como poco imaginable, poco creíble, que aparece de la nada. Y ahí lo que ocurrió fue que en el año, a ver, en marzo, abril del 2007, en uno de los viajes, todavía no estaba instalado acá, yo fui al Consejo de la Música en Santiago, en la calle San Camilo. Fui a conversar con Javier Chamas, que en esa época era el secretario ejecutivo del Consejo de la Música, y le dije, le había tomado una hora con él, le había pedido por correo que me recibiera, y le planteé que yo tenía una idea de crear una orquesta profesional en Valdivia. Y Javier abrió unos ojos enormes y me dijo, espera un poquito. Claro. Buscó algo en el computador, mandó a imprimir algo y volvió con 2 hojitas y decía, eh, llamado a presentar, me dijo, esto va a salir la próxima semana. Decía, llamado a presentar manifestaciones de interés para la creación de orquestas profesionales en regiones distintas a la metropolitana. Eso, mira. Increíble, o sea, es un azar, así una coincidencia impresionante. Entonces, yo creo que para estas cosas siempre hay que tener un poquito de Un suerte, poquito de o en suerte, este sí. caso más que un poquito, la verdad. Sí, sí. Entonces, bueno, se dieron muy bien los tiempos y a partir de ese punto empezamos a trabajar. Yo llegué con la idea a la Universidad Austral. En la universidad me acogieron muy bien. Conversé en ese momento, creo, con el prorector, después me mandó a hablar con el vicerrector y entre distintas autoridades, digamos, acogieron la idea y decidieron sumarse, pero de ahí todavía fueron 2 años y medio, más o menos 2 años, hasta que en algún momento, el 2009, nos avisan del Consejo de la Música que habían decidido cambiar el mecanismo, el mecanismo era, usted tiene que concursar y tiene que demostrar, tiene que encontrar el financiamiento primero, Ah, el cofinanciamiento, y cuando usted tenga el cofinanciamiento puede postular, lo que era ya, ya, súper ya. difícil. Sí, pues. Y el 2009 decidieron cambiar el mecanismo porque el 2007 había entrado la orquesta de Conce, o sea, en la convocatoria 2007 para entrar el 2008, después entraron Talca y La Serena, el 2009, pero el 2009 como que no se veía nadie que estuviera en condiciones de postular para el 2010, entonces se reunió el consejo y dijeron, bueno, saben que en realidad esta lógica no tiene sentido, entonces nos dijeron, miren, ustedes se decidió que les vamos a asignar el aporte del Claro. Estado, del Consejo, y ahora ustedes tienen que ir a buscar la contraparte, pero es súper distinto eso. La Sí, lógica pues. cambia completamente. Totalmente. Cuando tú dices, mire, ya tengo un 60% de financiamiento del Estado, conseguirse ese otro 40% es bien distinto que, Claro. Que al revés. claro. Sí, pues. eh, entonces fue ahí que finalmente se dio ese momento después de 2 años de gestiones, pero también hubo ahí un poco de suerte, o sea, hubo momentos en que esta cosa como que se caía y después volvía a aparecer, Mm, y siempre se depende un poquito de circunstancias externas también. Uno puede hacer sí. mucha gestión, pero No, y em, ahí entra a batalla también la mm, política sí, y un montón de sí, cosas. Y las mismas absolutamente. políticas culturales que Sí, cada ministro empieza sí, claro. a, a fomentar, qué sé yo, y la verdad que son bien cambiantes. Sí, Entonces, claro. el mundo del arte, de la música, el arte en general, pero en la música que estamos ahora, es como bien así, siempre va pisando un terreno bien, uno nunca sabe cómo se No, claro. encuentra. Nosotros aquí tenemos que dar gracias absolutamente porque tenemos
una institución, digamos, que respalda, súper estable, que ya Sí, tiene más de sí, 70 años, sí. pero no es la realidad de muchos... No, po, No, no, po. claro que no. Yo venía pensando, tengo la impresión, tengo que buscar el dato, pero yo creo que el aporte que hace la Universidad de Concepción a la orquesta debe ser el mayor aporte privado que hay en Chile a la cultura. Yo creo, fíjate, yo creo, puede Porque es ser. realmente notable Porque lo que hace la UDECONCE. La Universidad de Chile, o sea, en realidad el aporte mayoritario de la Orquesta Sinfónica Nacional Lo recibe del Estado. y vienen del Porque, Estado, claro. Y misma cosa la Filarmónica, digamos, a través del municipio. sí, Entonces sí, yo creo que sí, fíjate, porque además, aparte de ellos, somos la orquesta más grande en cuanto a número de claro. personas. Entonces, ¿quién? Sí. Oye, se nos vino la pausa musical, así que te vamos a pedir que tú invites a nuestros auditores a escuchar algo que tú quieras escuchar, que nuestro público quiera escuchar en la pausa musical. Uy, qué Algo difícil. que a ti te guste, que ojalá que tenga imagen para que quede Que tenga plasmado imagen. ¿Qué puede en ser? YouTube. Sí, si vamos a hablar de YouTube, hay una área de una ópera de Vivaldi que me parece espectacular, que se llama Qual Guerriero in Campo Armato, Ya, con Fabio Biondi dirigiendo la Europa Galante y la mezzosoprano, que me parece que ella es de Alaska, que se llama Vivica Genot. Es un área increíble. ya, Eh, un- en realidad hay varias áreas de esa misma grabación que es una grabación de un disco, pero que está filmado además como el making of, ¿no? Entonces ya. están con cámaras en la grabación, los músicos están en ropa de calle, Ujú. pero está hecho con varias cámaras, está hecho muy bonita la grabación, pero esta mezzosoprano es impresionante, muy impresionante. Pero además hay otras, está la Lina Garancha en ese mismo, no me acuerdo que otras más, hay unas áreas maravillosas, pero yo escogería en particular esa cual Guerriero in Campo Armato si no me equivoco, es la ópera El Bajazet de Vivaldi. Excelente. Sí. Ya. Vamos a ir entonces a escuchar esa área. Vamos y volvemos.
Ya, estamos de regreso en Fémina Sinfónica para seguir conversando con Cristóbal Urrutia. Y después de haber escuchado esa hermosa aria de Vivaldi, no sé si habrán venido ustedes a escuchar nuestro programa de música barroca, que se hizo la última semana de septiembre, que estuvo fantástico. ¿Tú no alcanzaste a escuchar Pero el vi el ensayo concierto? general, me quedé al Al ensayo general. especialmente, sí. Sí, porque ahí fueron Me tocaba acompañar a la delegación a Buenos Aires. a Buenos Aires, sí. Estuvo muy bonito. Es difícil tocar música barroca. Yo creo que por eso que por acá a lo mejor no se hace tanto, la gente un poquito le hace el quite. Además, mira, yo la verdad es que no he tocado nunca un fagot barroco. Me encantaría tener uno, pero no tengo plata para eso, porque no son baratos. No.
Yo no sé cómo tocaban, porque la verdad es que yo he visto, he tenido en mis manos, digamos, no lo tocaba, pero he tenido en mis manos un fagot barroco que tiene como 5 hoyos y como 2 llaves. O sea, yo no sé cómo Mm, tocaban esas cosas tan difíciles. sí, Me decía Juan Funda, el oboísta que vino a tocar acá, que Juanito igual, él tiene un fagot barroco de hecho, y él, bueno, toca oboe y hace también ha tomado cursos y todo de música barroca. Y me decía que, claro, hay cosas que son más simples de hacer en articulación, por ejemplo, para los vientos al menos, porque la cuerda cambia la mm, articulación acá, allá, mueven el claro, arco, qué sé yo. Para nosotros no es tan fácil llegar y cambiar, digamos. Yo claro. ya me había estudiado la cosa de una manera, me dijeron pon esto otro, y dije, ¿qué? Al final no pude, al final lo hice como yo me lo había estudiado. Pero es difícil, tienen cosas tan rápidas. Vivaldi escribió no sé cuántos, creo que hay 24, creo que son conciertos para fagot. Unos dicen que hay más, otros que Creo hay que son menos. más. Yo tenía otro número más grande, como Sí, 70, no sé, sí, pero sí, sí. es No sé, difícil. le gustaba el fagot al Sí, hombre. sí, sí. O sea, después del violín es lo que más tiene es fagot. Es fagot. Sí. Yo he tocado un par Mm, y la verdad es que son difíciles. Y mm, uno, si yo lo abordo para estudiarlo, uno lo estudia como con la mentalidad de la música claro. como moderna, digamos, por Mm, decirlo. No, no también a lo mejor tan barroca, y ideal sería estudiarlo con los instrumentos claro. que corresponden. Yo no sé, el violín barroco, por ejemplo, el arco barroco, que es más cortito, que es distinto, ¿facilita la música o...? Sí, pues yo creo que cada, cada música en su tiempo, digamos, fue escrita para lo que había en el momento. Entonces, pues creo que es como lógico que resulte más fácil una vez que logras, que entiendes el lenguaje, digamos, y que Exacto. aprendes a manejar el instrumento. Tú hablabas de lo difícil que es tocar estos instrumentos de viento y claro, la verdad, yo recuerdo los compañeros que se venían cambiando recién del fagot moderno, por ejemplo, o del oboe moderno, porque hay dos formas de llegar a los vientos, a los vientos, sobre todo a las cañas dobles, al fagot Mm. y al oboe. Algunos llegan de la contraparte moderna y otros llegan de la flauta dulce. Ay, Entonces, en claro. cada caso tiene una dificultad distinta. Los que llegan de la flauta dulce tienen los dedajes. Sí, Tienen ya tienen armados los dedajes, digamos, no les cuesta tanto hacer las horquillas, por ejemplo, que todo lo que en el instrumento moderno se resuelve a veces con una llave que pisa varios hoyos. exacto. En el instrumento antiguo tienes que pisar tú 3, 4 hoyos distintos, Ya. hacer estas cosas así que le llaman Y horquillas, creo que no está, sé si, claro, ¿no? estas posiciones cruzadas, además, que Claro, son complicadas. claro. Esas cosas, la persona que viene de la flauta dulce las tiene resueltas, pero en cambio no tiene idea de la producción de sonido. Claro. Mientras que al revés, a los que vienen del oboe moderno, el fagot moderno, les cuesta mucho menos la parte de producción de emisión de sonido, pero tienen hartos problemas con los dedajes, por Claro, supuesto. sí, a mí me decía Eh, que, por ejemplo, las cañas, yo no sé el oboe barroco, pero el fagot barroco, la caña es más grande que la caña que usamos es bien nosotros, anchita, sí. es Y ancha, tiene una forma así como bien abierta en realidad, claro, es una cosa. sí, 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 porque no, son todas como con sí, esta forma media triangular, pero, sí, pero en realidad depende del modelo de la caña, lo que a ti te acomode, a sí, veces no, no es tan así, digamos, el sí, fagot moderno, sí, no sí. me acuerdo que mi colega me decía, es como una caña de contra, pero un poco más chica, Ya, pero así ancha ya, del ya, fagot ya. barroco. Yo algo entiendo así a la distancia de los vientos porque mi pareja todo el tiempo que estuvo en Bruselas tocaba, ella partió con la flauta dulce y los últimos 2 años más o menos que estuvimos juntos ella se estaba cambiando al fagot Ah, barroco. ya. Entonces vi, o entre paréntesis sufrí, digamos, Sí. esos primeros intentos del abordaje del instrumento que es bien terrible. Mm. Pero después de a poco como que la persona le va agarrando Sí, el cómo, que es un instrumento como cualquier otro en sí, realidad. O pues sea, sí, pues. tiene sus propias dificultades, algunas cosas que son más fáciles, otras más difíciles. Y después tú ves gente que lo toca maravillosamente bien. O Sí. sea, tú ves no sé, a los italianos, esto el ensamble Céfiro, por ejemplo, Mm. el Alberto Grazzi, o el Giorgio Mandolesi, por ejemplo, que es el primer solista de la Orquesta de París. Pero además toca fagot Le barroco gusta como el los fagot barroco. dioses. Ya. O sea, la gente toma el instrumento y hace lo que quieren. Sí, sí. Como que pasa a ser Me secundario si es barroco, da, si es moderno, qué sé sí, yo. me da una sensación yo Ah, cuando veo las orquestas barrocas, mm, porque, por ejemplo, los movimientos lentos mm, al fagot,
o lo ponen muchas veces como continuo. Sí, claro. Y resulta de que a veces no hay donde respirar, y yo digo, ¿y Claro. esta gente dónde respira? Si es un instrumento de viento, no, Sí, no claro. somos, claro, por el continuo, el cello, feliz, está 50 compases, una nota Claro. larga, pero nosotros no podemos. O de repente pasaje de coloratura de la página entera, Claro. y no tienes ni un silencio siquiera para respirar, y dices, pero ¿cómo lo hacían? Y yo creo que hay una lógica distinta. O sea, hoy día tenemos. Alguna vez recuerdo de algún profesor que hablaba de esta idea de que hoy día hablamos de. O sea, tiene como que la emisión tiene que ser con potencia y velocidad. Mm, Mientras que en el siglo XVIII, XIX era una de las dos. O sea, o tocabas fuerte o tocabas rápido. Pero hacer las dos cosas no. claro, También para los cantantes, las voces de la época sí. se cree que eran voces bastante más suaves, no son las voces operáticas No, claro, wagnerianas más o claro, menos de ahora, sí. claro. Entonces es ahí donde está el problema, yo creo, cuando tratas de hacer una página entera de semicorcheas, pero a volumen full, Es claro, es imposible. agotador. No, En y además que cambio, se te va todo el aire. como que te diría que en la música antigua, en la práctica históricamente informada, como que se mide mucho mejor cuánta fuerza gastas, digamos, Sí. entre comillas, ¿no? De Entonces, hecho, el fagot barroco, si tú lo escuchas, mm, tiene un sonido como bien redondito mm, y de menos sí, volumen. sí, claro. Y Sí. posiblemente es lo que dices tú, de tener una buena respiración y alcanzas a tocar hartas notas, Yo digamos, creo porque también, lo que sí, nosotros sí, se nos va el aire ligerito. sí, claro. Igual complejo. Que son lógicas muy distintas porque todos los instrumentos modernos están pensados para las salas grandes, Mm, están pensados como que todos los cambios importantes en los instrumentos empiezan después de la Revolución Francesa, cuando se empiezan a abrir las grandes salas de concierto. En Francia está el famoso concert spirituel, que hasta donde sé, aquí, bueno, si quieren me buscan por ahí, a lo mejor estoy inventando, pero lo que yo manejo, por lo menos el concert spirituel, es como de las primeras salas grandes de concierto para, qué sé yo, voy a inventar más de 1000 personas, por decir algo. Antes la música se hacía o en iglesia o en salones claro, de palacios, digamos. Entonces exacto. era donde te ayudaba mucho también la La acústica, tanto en la acústica, iglesia como en un salón con puras sí, paredes de material duro, digamos. En cambio, cuando se empiezan a abrir las salas, más se empieza a democratizar el arte y el acceso al arte y a la música clásica en particular, se requieren estos instrumentos más potentes. es Y claro ahí que se se empiezan a hacer escuchen. estos cambios a los instrumentos que, por una parte, claro, permite mayor potencia, pero también hacen perder a veces colores. Claro, Es una cosa por es otra, una por digamos. otra, exacto. Además que, claro, una sala grande necesitas que el sonido corra y la misma gente, el público, la ropa, chupa Claro, sonido. claro. Entonces, mientras más gente hay, Mm, más difícil que corra. Misma cosa para los cantantes. sí, claro. Sí. Las afinaciones además subieron. Sí, pues, van La subiendo y subiendo y afinación subiendo, sí. barroca es bastante baja. Sí. 4.36 afina. 415. 4.15, O sea, es el imagínate. estándar que se ha establecido hoy día, el 415, como para ponerse de acuerdo, porque en realidad tú ibas a Italia y a lo mejor estaban en 440, en 465, en 4, qué sé yo. En Alemania hay órganos afinados en 500 y tanto, Wow, pero en Francia, por ejemplo, se cree que era más en torno a 390, o sea, un tono por debajo de lo de actual. lo actual, claro. Pero era súper variable, ¿no? Sí. En general con tendencia a la baja, pero también había lugares donde se tocaba mucho más alto. Sí, y el tema, digamos que aparte de ser más alto, es más brillante. Claro, Y ahí los cantantes como que sufren un poquito, ¿no? un poquito yo creo que sí. Sí. Pero también era gente que sabía transponer a vista, entonces cuando se juntaba alguien, se juntaban músicos de dos medios distintos que llegaban con distintas afinaciones, decían, bueno, te bajas tú, me subo yo, ya, Ya pum, lleguemos a un listo. término medio, pues, claro. Y no era problema. No, yo creo que la forma de hacer música era tan distinta ahora. Mm, Sí. Igual es un medio, digamos, bonito. Tú cuando ves, invito también a la gente, el público, a nuestros auditores, que de pronto entren, o sea, a YouTube y busquen orquestas de música barroca o incluso hasta más antiguas todavía. El ambiente que se ve es sí, súper distinto. Y yo creo que nosotros, nuestro concierto barroco ahora de finales de septiembre, logramos un poquito eso también. El hecho de que tocar de pie sí, claro. te libera Sí, un sí, poco el ciertamente. movimiento del Sí, cuerpo y se crea una energía. Tú ves estos grupos, estas orquestas barrocas tocando con cantantes, qué sé yo, y están todos como muy sí. sonrientes, hay una comunicación entre ellos visual. Mm, Generalmente no hay un director, por tanto, o a veces el que toca clavecín, con lo claro. que hicimos nosotros acá con O a veces los Sebastián. directores no tienen muy buena gestualidad, o sea, los directores
de los conjuntos barrocos suelen ser gente muy, muy brillante del punto musicalmente, pero el gesto es bastante deficiente, entonces los músicos también están obligados A a... mirarse, imagínate como Lully, por ejemplo, Claro, que pues tenía este bastón y que le pegaba al piso, le marcaba el tiempo nomás sí, y claro, listo, y el resto sí, arréglenselas como sí, puedan. sí. No, pero es bonita, fíjate, a mí me Mm, gusta la música barroca, es exigente, sí. Yo creo que se hace poco acá, sí, sobre todo en las orquestas sí, más grandes. sí, Porque igual está este grupo, el Sintagma, y habrán otros grupos también que hacen cosas barrocas, pero se hace poco y yo creo que es necesario. Es un trabajo súper interesante para el músico. Si bien ese turno a lo mejor no maneja tan bien el lenguaje, hay sí, cosas porque funciona mucho con la improvisación también, el cambio de articulaciones, qué sé yo, ponen trinos de pronto en la segunda sí, vuelta de claro, lo mismo ya claro, la cosa cambia, sí, claro, que acá uno no lo conoce, o sí, sea, no falta que uno tiene un compañero u otro que estudió, que le interesa y ahí enseña, pero no se enseña formal, por claro. ejemplo. Sí, claro, bueno, yo espero que eso vaya ocurriendo cada vez más, digamos que haya gente acá en Chile que enseñe de manera formal. Ahora, desde hace mucho tiempo, por supuesto, que está el grupo de la Universidad Católica, el Sí, Estudio de Música Antigua, sí, sí, está Rodrigo del Pozo también, por ejemplo, la Vero de Sierra Alta, claro. pero lo que falta, creo, es la enseñanza en instrumentos orquestales. Claro, exacto. Porque los grupos tienden a ser más bien de justamente los instrumentos que no están en la orquesta, o sea, clavecín, flauta dulce, viola da gamba, que son Claro. El instrumentos de salón. Antiorba, sí. Teorba, claro. Sí, de Mm, hecho, eso yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Católica, claro, los que estudiaban con Juanita Suercasó eran mm, esos mm, instrumentos. claro, Y había un oboísta, me acuerdo, claro, que le gustaba, qué sé yo, y era como el regalón de ella. sí, Pero los demás no, sí, no nada, pues no está dentro de sí, tu programa. claro. Falta todavía que Mm, penetre más esta sí, idea, o de forma más formal sí. en las orquestas. Y para que la gente que le gusta la música antigua aquí en Chile, que la estudia, no se tenga que ir. Claro, Todos emigran. sí, Los contratenores, ¿cuántos se quedan aquí? mm, Casi ni uno, todos se van. Porque allá tienen trabajo, aquí claro, sí, de claro, repente vendrán, harán un concierto que otro, pero sí, claro. No, y tenemos estupendos intérpretes. sí, El pero mismo Rodrigo del Pozo. Rodrigo sí, estuvo muchos años trabajando en Inglaterra al más alto nivel. sí. Tiene muchísimas grabaciones y uno se sorprende de repente de encontrar tenor. Ah, Rodrigo, Rodrigo El Rodrigo. Pozo, claro. Sí, yo alcancé a ser Eh, compañera en la universidad. mm, Pero claro, se fue mm, también, pues ahora está de vuelta, pero que no se nos vayan, por ejemplo, los contratenores, sí. qué sé yo, y que haya Bueno, nuestro más barítono de acá de difusión. Concepción, Cristian Sen, Christiansen también también, a un estupendo nivel, a Luciana Mancini. sí. Y todos para afuera nomás, po. Mm, Lamentable. Oye, quiero que hagamos un vuelco un poco en la conversación, está súper interesante, pero quiero que lleguemos al momento, digamos, que tú ahora vienes y te haces cargo de la Corcudé como, ahora ya no es gerente el nombre, sino el director ejecutivo. A partir del 1 de septiembre de este año así es, empezaste. así es. Esto tú participaste, concursaste. Sí, sí, ¿Por qué te concursé interesó venirte para acá? porque me he dado cuenta que realmente esto es lo que más me gusta de las distintas cosas que he hecho en mi vida. O sea, yo partí como violinista moderno, tradicional, como quiera llamársele, después pasé al violín barroco, después pasé un poco sin querer a la dirección, porque empecé a hacer estos talleres de música antigua y cuando uno está haciendo un taller frente a una orquesta juvenil, lo quieras o no, eres el director. Sí, Entonces al principio uno demuestra nomás, uno está hace como que quieres hacer una cosa más cerrada y después resulta que tiene poco sentido si no llegas a un concierto y en el concierto alguien como que tiene que marcar mm, y después, digamos, primero estás marcando con el violín, después, bueno, dejas el violín a un lado, lo tomas en una mano y estás marcando con el arco y ya, bueno, después estás marcando. Y siempre me interesó la dirección también, pero nunca lo hice, nunca estudié formalmente. Entonces, bueno, pasé a la dirección, después pasé después de de empezar el proyecto de la Orquesta de Cámara de Valdivia, después de 3 años en la dirección musical, tomé la dirección ejecutiva el año 2013. En buena medida, voy a ser bien honesto aquí, porque yo nunca tuve la formación en dirección orquestal, entonces una cosa es dirigir como invitado, pero cuando eres el director estable, sí, se empieza a hacer cuesta arriba la cosa y los propios músicos estaban empiezan, incómodos y decían, claro, bueno, sí. pucha, pero Cristóbal, no, no, no. Entonces ya hubo un momento en que tuve
digamos, ser sincero conmigo mismo y pues, decir sí, esto, pues. la verdad es que esto no Yo me no, da, no exacto. doy el ancho. Yo no soy Entonces, director, digamos. claro, o sea, puedo tener buenas ideas y funciona cuando uno es invitado, pero no me da para sostener artísticamente el proyecto. Eh, entonces, pero en cambio ya el mismo hecho de haber hecho todas estas gestiones previas y haber estado en realidad siempre preocupado, los mismos 3 años que estuve en la dirección artística, siempre estaba preocupado junto con el director ejecutivo de toda la gestión. eh, ya como que me había dado cierto training, cierto Sí, hay un carrete en, bagaje ahí. sí, sí, bagaje justamente en lo que era gestionar una orquesta y además yo también siempre como me ha interesado, soy bien observador, entonces en todas mis distintas etapas como músico en Estados Unidos, bueno, yo cuento ahora que cuando yo estudié en Estados Unidos tenía una beca de allá y parte de lo que tenía que hacer para devolver la beca o para compensar, no sé bien el término, era poner la orquesta. Entonces yo sé poner una orquesta. Ya, Yo sé cómo se ponen los atriles, claro, digamos, formarla ahí claro, yo en el escenario. sí, lo sé hacer bien, digamos, o sea, sé desde dónde se parte, digamos, con los 4 atriles del centro, y después pones las 8 sillas, y después sigues con la segunda corrida de las cuerdas, en fin, tengo todas las distancias, las tengo claras. Claro. Pegaba después en los proyectos con orquestas juveniles, pegaba yo las partes, hacía yo las Partituras, partes en claro. finales muchas veces. eh, Copiaba arcos, en Estados Unidos también me tocaba copiar arcos como parte de mi pega. Estaban los arcos puestos en la primera parte nomás de cada Sí, fila y yo pues la tenía que primera copiarlos para atril. atrás. Eh, entonces, como que conozco mucho el medio orquestal desde distintas partes y Claro. siempre, si tengo oportunidad de ir a ver alguna orquesta o si voy a una sala, pregunto. En Berlín, el par de veces que fui, me acercaba al escenario y miraba cómo son estas tarimas, o sea, ando siempre mirando esas cosas, Ya. entonces siempre me ha llamado mucho la atención también esta otra parte. Y ya el año 2014, después de que tomé la dirección ejecutiva de la orquesta, me fui a Nueva York. Hice un seminario de gestión orquestal que lo dicta la Liga de Orquestas Norteamericanas, que es una Ya. cosa maravillosa. Son 10 días, pero súper intensivo con el director de programación del Carnegie Hall, con el director de marketing de Filarmónica de Nueva Ya. York, Con la gente directora que sabe. ejecutiva de Chicago, así, gente increíble. Clases de hora y media, ponte tú, 3, 4, 5 clases diarias sobre todos los temas que hay que abordar y fue un mundo que se me abrió ahí. Además la propia liga siempre ofrece como muy abiertamente todo tipo de información, entonces a uno le interesa un tema específico, las negociaciones colectivas, porque en Estados Unidos el contrato es la negociación colectiva, es lo Ya. mismo. En Alemania también hay una cosa así, el TVK le llaman, o te interesa, no sé, te interesa cualquier tema en realidad, ellos tienen información siempre. Entonces, bueno, me fui un poco por la rama, pero lo que iba es que durante todos los distintos sombreros que he tenido en mi carrera musical, yo siento que siempre como que fui guardando cositas que a lo mejor Ya. no lo sabía, pero después me iban a servir en Y la, fue en la como gestión. decantando en Sí, esto. sí. Y ahora el último tiempo como que me había pasado un pueblo, como se dice ahora, y estaba en gestión cultural, pero más amplio, y la verdad es que no, como que no me llenaba, porque, Mm. y aparte tampoco me sentía tan útil. Estaba haciendo algo digamos que también podía hacerlo otra persona, Claro, creo yo. O sea, yo exacto. podía aportar con ciertas ideas de sistematicidad, por Claro. ejemplo, que es algo que, Más específico de claro, de mirar a un músico, digamos. claro. em, pero esto de volver al mundo de las orquestas para mí es maravilloso, a mí me encanta. Entonces, claro, cuando apareció esto, que en realidad como que no lo tenía en el radar, la orquesta de Conce, o la Corcudec, porque nunca se había concursado esto. No, Entonces, no. yo pensaba el año pasado, hasta hace poco, hasta unos meses atrás, ¿dónde iré a encontrar yo una pega entretenida alguna vez en mi vida? O sea, Claro. mi próxima pega bonita que me apasione. Y de repente apareció esto y Shazam. sí. Y al principio la verdad es que dudé y después de a poco pasaban los días, las semanas. Bueno, el que me pasó el dato fue Víctor Hugo Toro. Él es el culpable. eh, que siempre me anda empujando que haga esto para allá. Me dice, mira, aquí está. Víctor Hugo me avisa que estaba esta cosa y al principio le dije, bueno,
¿Por qué no? Y después de a poco me fue entusiasmando y ya llegué a un punto cuando ya estaba inscrito en el concurso, se había cerrado y estaba en el proceso en que se me empezó a hacer como un imperativo, digamos, ganar el Ganarlo, concurso. claro. Al principio había entrado como, Como tímido, sí, hagámoslo, por está si bien. acaso. Sí, igual. No pierdo Este año nada. había postulado varias otras cosas, siempre dirección ejecutiva de organizaciones culturales. Pero cuando fue avanzando el proceso yo realmente Claro. quería Tengo que sí. O ganarlo, sea, sí. no por la competencia, no de ganar, sino que en el fondo, pero Porque te de interesó poder, el puesto, claro. claro, sí. Y empecé a imaginar y a imaginar lo que podía hacer acá Claro. y fue una alegría tremenda, la verdad. Cuando me llamaron, me llamó la persona de la agencia, porque esto se trata de una Sí, una agencia, agencia, sí. muy bien llevado, por cierto, el proceso, muy transparente, pero además con mucha, yo creo que con mucha sabiduría. No siempre los procesos de concursos se llevan bien. Sí. No digo porque lo haya ganado yo, sino que porque todo el trato siempre fue muy flexible, digamos. O Ya. sea, ellos realmente estaban interesados en buscar a las personas más competentes y no hay una cuestión así de que si no cumples con tal requisito quedas fuera. Que a Exacto. mí me pasó un par de veces en concursos anteriores que quedaba fuera por cuestiones de que mi título no estaba legalizado en Chile o Sí, cosas es así. que pasa, claro, hay a lo mejor requisitos que son más importantes que otros, digamos. Claro, claro. Y uno También se puede flexibilizar. sí, pues esta agencia se dedicaba a buscar realmente el match. O sea, ellos lo que hacen es que, bueno, esto es lo que nos encargaron, tenemos que buscar la mejor persona para eso. Exacto. Y después me enteré que había sido un montón de gente la que postuló. Parece que sí. Sí, Nosotros enteramos también así como sí, bajo cuerda, que como sí. 70, no sé, 120 y tantos, pero 120 y me dijo la tantos. persona que me entrevistó la primera vez Sí. para el diario. Y para allá, Mm, para la Orquesta Sinfónica Nacional que tuvieron concurso también se presentó mucha Sí, gente. sí, claro. También ganó una persona de Valdivia, sí. Valdiviana por adopción, o sea, Sí, claro, acaba de dejar su cargo en la Orquesta de Cámara de Valdivia, fue quien me mira como sucedió en el Valdivia cargo en Valdivia. avanzando ahí. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, eh, yo creo que hay harto trabajo que hacer siempre acá y eh, esto es no solamente manejar la orquesta, Mm, sino el teatro completo, o sea, eh, todo lo que el teatro hace, digamos, sí, todos los arriendos, todo qué sé yo, hay sí. que administrar, digamos, un teatro entero, Mm. donde además tienes dos elencos artísticos, así es que espero que sepas dónde te has metido. ¿Cómo, perdón? Espero que sepas dónde te metiste. Sí. Sí. Sí, claro, la administración de un teatro no me había tocado antes, pero la administración de una orquesta sí. Y en cuanto a lo que toca al teatro, sí, de todas maneras tuve experiencia en la Universidad Austral organizando cosas para salas, para espacios, Mm, digamos más o menos la lógica de un teatro, pero en lo que respecta a la orquesta, yo creo que conozco bien el rubro. sí, sí. Y hace poco me preguntaban en una entrevista la diferencia entre una orquesta chiquitita como es la Orquesta de Cámara de Valdivia y una orquesta como acá. La verdad es que la lógica es la Es misma. la misma, sí, Los problemas son los absolutamente. mismos, o los temas, las cosas que hay que resolver, que hay que abordar. Claro, Y creo que la forma de abordarlo finalmente es la misma también. O sí, sea, hay que abordarla desde el conocimiento profundo de la profesión, del del quehacer, oficio de sí, músico. sí, Si no se entiende eso profundamente, no se van a tomar buenas decisiones. exacto, sí, lo que suele suceder, Sí, digamos, sí. lamentablemente. Así que nosotros igual estamos contentos por ese lado, porque nuestro nuevo director ejecutivo sea músico, y yo creo que eso Pucha, es una... sí, Sí. va a ser un plus, digamos, que nos va a facilitar las comunicaciones y Mm. qué sé yo, no, uno no tiene que explicarle a la Sí, persona, mira, nosotros funcionamos sí. así, no, Me lo han comentado varios colegas sí. que reciben con alivio, eso de que no hay que partir de cero explicando nada. Exacto, Entonces, sí, exacto, sí. sí. Así Pero que a la vez eso. una tremenda responsabilidad para mí, Mm, porque yo sé, digamos, me ha llegado esta idea de que, claro, hay una expectativa, claro. una esperanza muy positiva, digamos, y claro, uno no No quiere puede defraudar, defraudar. exactamente. Sí. Sí, no, pero Mm. yo creo que vamos a andar bien. Yo creo también. Cristóbal, se nos terminó el programa. eh, hace rato ya, así que ahí nos van a cortar el cocote, pero no importa. Un gusto que hayas venido al Fémina Sinfónica. Yo sé que venías ahí, como digo, viajando y tienes muchas cosas que hacer. Estamos ahí con el concurso de De canto lírica, lírico. ya empezando el show. Así es que te deseamos la mejor de las suertes en esta
nuevo trabajo que tiene. Si, nosotros todos dijimos, si le va bien a él, nos va bien a todos, nosotros. claro. Así es, que a todos nos absolutamente. conviene que te vaya bien. Muchas gracias, Exactamente. Marcela. Y bueno, para nuestro público nos despedimos. Para que sepan, ahora tenemos nuevo jefe, así que vengan por favor a los conciertos, llénennos el teatro, vengan siempre aquí, hay cosas interesantes, no se pierdan el show, no se pierdan la ópera, que va a estar bonita, no va a poder ser lamentablemente como versión, digamos, ópera, va a ser más bien de escenario, pero igual una linda ópera, La Tosca. Así es que reiterar los agradecimientos que te haya dado el tiempito para venir para acá. Muchas gracias a ti, Marcela. Un gusto conversar contigo. Gracias igualmente y para nuestro público nos despedimos. Adiós. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.